Gloria al Señor. Aleluya. Sean bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno que estamos otro día más en la casa del Señor. Otro viernes más que le hemos llamado Viernes de Escatología. Gloria al Señor. Donde quiera que nos esté viendo, sea bienvenido, que el Señor le bendiga. Gracias por apartar un tiempo y poderse conectar con nosotros. También tenemos una página por YouTube donde estamos subiendo videos. Usted lo puede buscar con el nombre Misión Pastoral Las Guacamayas. Gloria al Señor. Vamos a dar unas cortas palabras de oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesús, esta noche estamos, mi Dios, en este lugar, Señor, hablando su palabra. Mi Dios, su palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Dios, y esta noche, Señor, queremos, Señor, nuevamente conocerle un poquito más acerca de esas cosas que usted dejó escritas para que nosotros en los postreros tiempos, aquellos que han sido, Señor, alcanzados por el fin de los siglos, dice su palabra, Dios, nos demos cuenta que su venida está pronta. Señor, que usted, mi Dios, muy pronto nos va a llamar, Señor. Y queremos, Dios, estar, Señor, apercibidos, nuestros oídos abiertos, nuestros ojos abiertos, Dios, y conocer los tiempos. Mi Dios, bendiga lo que esta noche, Señor, mi Dios, vamos a entregar. Que sea su Espíritu Santo hablando a través de la persona y no la persona, Señor, exaltándose en este lugar. Porque aquí solamente el nombre de Cristo es exaltado. Su nombre, mi Dios, es levantado en esta casa, Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tome el control de mi vida, Dios. Y que mi Dios, palabras suyas salgan, Señor, esta noche de nuestra boca y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a comenzar un tema esta noche que le hemos denominado los proyectos del anticristo en marcha. Los proyectos del anticristo en marcha. De todos es conocido que desde hace algún tiempo hemos estado viendo algunas cosas, algunos movimientos. Y sabemos nosotros que hay una cuenta regresiva que comenzó desde el tiempo en que Israel fue declarada nación, en el año 1947 y 48, hacia acá donde esa cuenta regresiva nos está llevando a los tiempos en que estamos viviendo. Y se ha hablado mucho y se ha especulado mucho y conocemos nosotros por la palabra del Señor que en los últimos tiempos se iba a levantar un hombre que la Biblia lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición y el anticristo. Y este anticristo tiene algunas características y ese espíritu del anticristo estamos viendo nosotros que se está moviendo bastante fuerte en este último tiempo, aunque desde hace algún tiempo ya las agendas ya han estado elaboradas y les han estado dando seguimiento hasta nosotros poder ver de una forma bastante palpable que ya las cosas que están pasando son cosas que son abiertamente cosas que este sistema ha entregado, este sistema abierto. Ejemplo, lo que estamos atravesando. Ya creo que el menos, ¿cómo se llama? Que cree en estas cosas, se da cuenta que lo que estamos viviendo no es normal. Y el anticristo tiene ciertas características, o el espíritu del anticristo tiene ciertas características, y que en esta noche y en el tiempo que el Señor pues nos dé para hablar de su palabra, vamos a ir develando. Solo me hacen una seña ahí, hermanos, cuando lleve una hora, porque no tengo forma de medir el tiempo. Gloria al Señor. Vamos a irnos a la palabra del Señor en esta noche en el libro de Daniel capítulo 11, versículos 37 y 38. Dice así: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Gloria al Señor. Daniel está escribiendo acerca, amados, de un personaje
y ese personaje iba a tener ciertas características. Y vimos que hubo un cumplimiento en un personaje llamado Antíoco Epífanes que invadió Jerusalén. Él era uno de los 4 gobernantes que también nos habla Daniel, griegos, que llegaron a Jerusalén y la invadieron. Pero esta profecía, amados, tiene un doble cumplimiento. Y Antíoco Epífanes era como el símbolo, era como la figura, era como la sombra de lo que en este tiempo, que está muy cercano, va a llegar a ser el hombre de pecado llamado Anticristo. Y hay ciertas características que necesitamos nosotros comenzar a revisar. Y número 1, vamos a tomar 4 aspectos de características que nos habla Daniel de este hombre de pecado llamado Anticristo. Número 1, que del Dios de sus padres, dice, no hará caso. Entonces, Dios de sus padres. Y quiero que note algo, que aquí la palabra Dios está con D mayúscula. Eso significa que nos está hablando del Dios verdadero. Entonces, este hombre va a tener dentro de sus ancestros quizás a gente que adoraban a Dios, que creían en Dios. Algunos dicen que por eso puede ser un hombre que salga de Israel, un hombre que tenga sangre judía, sangre hebrea. Entonces, amados, dentro de estas características es que este hombre al Dios verdadero lo va a desobedecer, lo va a quitar, lo va a sacar, no lo va a tomar en cuenta. Característica número 2, que este hombre del amor de las mujeres tampoco hará caso. Entonces esto nos habla que este hombre puede pertenecer a este grupo. Y sabe que voy a tratar de no mencionar ciertas palabras porque no sé si usted se da cuenta que hay como restricciones, hay como, ¿cómo le llaman a esto? Cuando restringen la opinión de alguien. Vaya, hombre, hay una palabra que se me olvida en este momento, donde cuando usted menciona ciertas cosas que tienen que ver con los intereses de estos grupos de poder que gobiernan el mundo, la censura, esa es la palabra, censuran los videos. Y lo hemos visto ahorita para las elecciones en Estados Unidos, que al hombre más poderoso del mundo le censuraban sus opiniones porque iba en contra de todo el sistema que gobierna este mundo. Entonces hay palabritas que no las voy a mencionar. Este hombre entonces quizás pertenezca a un grupo donde ellos no tienen afinidad, o la característica no es la característica común de los hombres que les atraen las mujeres. Yo creo que me doy a entender. Característica número 3, no respetará a Dios alguno. Ahora yo quiero que usted mire acá que Dios está con D minúscula. Entonces este hombre tampoco va a ser un hombre que va a militar en una de las religiones del mundo donde se adora a un Dios que no es el Dios verdadero. Y usted ya sabe tantas religiones que hay en este mundo donde nuestro Dios no es el Dios de ellos. Entonces no va a formar parte de una de esas religiones donde se adora al Dios que no es Jehová de los ejércitos, a Jesucristo, ni al Espíritu Santo. Y la cuarta característica dice que en su lugar él va a adorar al Dios de las fortalezas. Entonces sí va a tener un Dios, pero también este Dios es un Dios con D minúscula. Y es un Dios que dice Daniel que es el Dios de las fortalezas. Y esta palabra fortalezas en el hebreo significa, o en el hebreo se lee así, Mausim en singular y en plural es Maos. Entonces, estas 4 características nosotros las vamos a revisar para identificar este espíritu, estos proyectos del anticristo que ya nosotros los estamos viendo que están en marcha. Número 1, el Dios de sus padres no hará caso. Entonces,
hablábamos de que Él va a sacar al verdadero Dios de todo lo que tenga que ver con la sociedad, todo lo que tenga que ver con la moral, todo lo que tenga que ver con que las naciones tengan en sus constituciones que se respeta al Dios verdadero. Y yo le he titulado a esto como el proyecto Gadara. Y usted me dirá, pastor, ¿qué es el proyecto Gadara? Usted quizás ha escuchado la historia donde el Señor llega a una tierra, y eso está en capítulo 8 de Lucas, versículo 27, y lo vamos a leer. Dice: al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y esta historia es, amados, cuando Jesús visita una región que en la Biblia lo identifica como la región de los Gadarenos, como la región de Gadara. Y sabe que yo encuentro en la Biblia que hubo una tribu de las 12 tribus que no quiso entrar a Canaán. Y le dijo a Josué: Josué, nosotros tenemos ganado y este lugar es un lugar apto para nuestro ganado, para que paste nuestro ganado. Entonces no nos permitas pasar el Jordán. Y se quedaron en ese lugar. Y según los historiadores, según los estudiosos, dicen que esta zona es esa zona donde esa tribu de Gad se quedó. Fueron 3 tribus las que se quedaron: la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés. Entonces los historiadores dicen que este lugar es esa tribu que no quiso pasar al otro lado, que no quiso pasar el Jordán y llegar a Canaán y poseer la tierra prometida. Entonces, amados, Cristo llega ahí y le sale al encuentro un hombre que estaba endemoniado. Algunas otras versiones dicen que eran 2. El asunto es que estaba endemoniado y Jesús le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y él dijo: somos una legión. O sea que aquellos endemoniados tenían más de 6,000 personajes o demonios dentro de ellos que los habían tomado como prisioneros, como cautivos. Ahora, dice la Biblia, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Y mire qué interesante que la Biblia aclara que este hombre no era un hombre de campo, que este hombre no era un hombre del puerto, este era un hombre de la ciudad. Ahora, quiero que me preste atención porque vamos a ir escudriñando, vamos a ir escarbando acerca de qué nos quiso alertar aquí Lucas cuando escribe que este era un hombre de ciudad. La palabra, amados, gadarnos, porque busqué el significado de Gadara y sabe que no encontré mucha información, no hay mucha explicación del significado. Pero cuando busqué gadarenos, viene del griego gadarnos. Y gadarnos significa, en griego, rodeado, encerrado o entre paredes. Le voy a repetir: rodeado, encerrado, entre paredes. Ahora, cuando usted escucha hombre de ciudad y luego ve, amados, que este endemoniado era un hombre de ciudad y estaba en un lugar, estaba en un territorio donde estaba rodeado, encerrado y estaba entre paredes, ¿de qué le viene a usted a la mente? ¿No será que este proyecto Gadara, este proyecto de los gadarenos, tiene que ver con que como estrategia, como plan, el anticristo desde hace mucho tiempo había planificado tenernos como los gadarenos, encerrados entre paredes, cercados? Esto me habla, amados, de que este hombre no podía salir de aquella zona porque estaba cautivo, estaba prisionero. De hecho, no tenía vida propia porque estaba siendo ocupado su cuerpo por demonios. Y ahí le dejo yo la fuente para que usted busque esta información. Cuando yo pueda ponerle la fuente, se la pongo. A veces por problemas de espacio no me da lugar de ponerle la fuente. Pero usted ahí puede buscar el origen de esta palabra gadarenos.
Entonces, amados, hay un proyecto, y no sé si usted se ha dado cuenta, cómo se ha estado hablando durante mucho tiempo de ciudades inteligentes. Y sabe, amados, que las principales ciudades del mundo, y estos proyectos no solamente son para determinadas ciudades, las ciudades más grandes, es para el mundo entero, donde el proyecto es que la ciudad entera esté vigilada, hermanos, por cada esquina, por cada calle, por cada barrio. Y hay, hermanos, una inversión muy fuerte en cuanto a instalación de cámaras de video por las calles, y además de eso también sabemos que hay satélites que pueden ver hasta la placa de un carro desde allá arriba, donde ellos están, los satélites artificiales. Entonces es un proyecto de control, es un proyecto para que todas las personas puedan estar controladas. Y esto es más fácil cuando es en la ciudad. Es más difícil cuando esto es en el campo. Ahora, lo que hemos estado nosotros viviendo desde que se comenzaron los rumores allá en China, si no recuerdo mal, entre agosto-septiembre del 2019, donde se encerró a toda la población, una ciudad de 60 millones de personas, donde nadie podía salir y estaban tan estrictamente controlados, hermanos, que no se miraba absolutamente a nadie en una ciudad tan grande. Nos habla que son como ensayos para comprobar la forma en que se puede controlar a una población, a una ciudad. Pastor, es que usted está demasiado paranoico. Usted mira en todo, mira usted señales de los últimos tiempos. Bueno, ahora dígame algo. Salga usted después de las 8 de la noche hoy a ver qué le va a pasar. Hoy estaba platicando con un amigo y me decía, anoche yo tuve un problema, estuve parado 1 hora porque del gimnasio a mi casa está a 4 cuadras. Y yo venía en mi carro y eran 5 minutos, los cuales que yo me pasé de las 8, y me pararon y me quisieron quitar el carro. Y gracias a Dios que yo tengo un conocido que me intercedió por mí y no me quitaron el carro. Estuve 1 hora, pero ellos me decían, te voy a quitar el carro. Amados, dígame si no son restricciones a lo más sagrado que el ser humano tiene, que es la libertad, hermanos, de movimiento. La libertad de expresión también es coartada. Yo le decía al principio que me voy a cuidar de no mencionar ciertas palabras porque nos pueden quitar esta página o este canal, ¿verdad?, donde nosotros transmitimos. Entonces, amados, este proyecto Gadara es como las iniciales etapas de lo que en un futuro va a ser un control total, donde el ser humano va a estar encerrado entre paredes, como nos dice la palabra gadarnos o gadarenos en griego. ¿No ha escuchado usted algo en nuestra ciudad que le llaman San Pedro Sula, futura Smart City? San Pedro Sula, futura ciudad inteligente. ¿Y qué son las ciudades inteligentes? Las ciudades inteligentes, amados, son donde todo va a estar conectado, donde van a haber centrales, hermanos, donde van a haber monitores, donde todo va a ser vigilado, donde no va a haber ningún tipo de privacidad. Y estamos hablando de nuestro país, estamos hablando de nuestra ciudad, en una nación y en una ciudad tercermundista, donde todavía no se han solucionado problemas, hermanos, como de recoger la basura y arreglar tramos pequeños de carreteras que están dañados. Y ya estos proyectos están. Esto me dice, hermanos, que este proyecto Gadara y estos nombres, amados, yo pues los sé, son como se llama, inspiración mía, ¿verdad? No crea que hay un proyecto que se llama Proyecto Gadara, sino pues que el Dios por medio del Espíritu Santo me los dio y ahí yo los pongo, ¿verdad?
Entonces, proyectos de encerrarnos. ¿Sabe? Y yo le he hablado yo anteriormente que la ONU, que es el órgano que va a tener una pieza, o va a ser una pieza muy importante para la ejecución de todos estos proyectos del anticristo, tiene un plan que le denominan Plan 2030, que lo van a implementar como fecha límite en el año 2030. Ellos dicen para el año 2030 tenemos ya que tener implementada, y son 17 propuestas que ellos tienen para que en el mundo sean adoptados. Eso me dice, hermanos, lo cercano que estamos, y que todo lo que estamos viendo son plataformas donde el anticristo pueda ya montar, o la estructura donde él pueda montar su gobierno está siendo instalada. Y sabe que es muy bonito en la parte teórica todo lo que la ONU está planteando. Y por ejemplo dicen para el 2030 cero pobreza, acceso a energía libre, etcétera, etcétera. Y son 17 puntos que ahí están. Pero me interesa que nos demos cuenta de algunos de estos puntos. Son muy bonitos en la parte teórica, pero en la parte práctica, ¿qué llevan detrás? ¿A qué se va a ver forzado el mundo de aceptar? Y voy a tomar ciertos, ¿verdad? Ciertos puntos de estos 17 que tiene la ONU. El número 4 es la educación. Ellos quieren que en el mundo se estandarice la educación y que sean modelos únicos de educación en el mundo entero. Y ya hemos visto, amados, ya hemos visto cómo, y usted lo puede buscar ahí, buscar información, cómo hay países donde ya están siendo inducidos o ya están recibiendo materiales donde se les enseña a los niños esta ideología de género, para que los niños desde muy pequeños se desorienten y crean que sí, o pierdan lo que desde que nacieron Dios les dio, ¿verdad? Que o son mujercitas o son muchachitos, para que, hermanos, pierdan su orientación sexual. Entonces hay un proyecto para el mundo que es en cuanto a la educación. Y sabe que si se quiere transformar una nación, o si se quiere transformar el mundo, lo mejor es comenzar desde los más pequeños. Usted está observando, o estamos observando en este tiempo, que quienes están siendo más afectados por este virus, amados, que ha salido de las tinieblas, somos nosotros, las cabezas. Somos los que ya tenemos familia, los que ya tenemos cierta edad y que hemos crecido con ciertos valores. Y quieren sacar del núcleo familiar aquellos que orientan a la familia. Y quieren desde ya comenzar a educar a los que serán las futuras generaciones. Sabe que aquí hay una marca de bebida que usted la conoce muy bien. Y cuando yo estaba niño, yo escuchaba que sus anuncios decían que estaba orientada a las futuras generaciones. Y decían, por ejemplo, somos el sabor de la nueva generación. Y sabe que cuando yo era un niño, esa marca de bebida no tenía un pedazo, en mercadeo le hablan, ¿verdad? Partir el pastel, el mercado. El pedazo de pastel de esa marca era muy, muy pequeño. Y había una marca muy grande que es famosa en el mundo entero, que era la que dominaba el mercado. Pero esta marca invirtió en los niños y poco a poco, amados, fue tomando el pedazo más grande del pastel de mercado, y ahora vemos que es la marca de bebida gaseosa número 1 en este país. Y aquella marca que era la fuerte y que es fuerte internacionalmente, pero no aquí en Honduras, ha quedado en segundo plano. ¿Por qué? Porque aquellos se olvidaron de los niños, y estos desde pequeños comenzaron a cultivar esa idea que son el sabor de la generación nueva, hasta estar en el mercado como los dueños del mercado. Entonces, amados, por eso la educación es muy importante en los planes de esta agenda de instalar
la plataforma del anticristo. Número 5, y usted ya más o menos va por dónde van los tiros, por dónde van las cosas. Número 5 es la instalación de ese proyecto que es la ideología de género en los niños, para quitarles la personalidad, para quitarles la identidad a los niños desde muy pequeños. Y sabe que desde hace algunas décadas se está trabajando en esto. Y yo revisando mientras trabajaba en este material, y miraba cómo, por ejemplo, en países como Europa, esos países, los países escandinavos, hacen festivales de niños promoviendo la homosexualidad en los niños, promoviendo el cambiarles la mentalidad, la orientación sexual en los niños. Y son, hermanos, festivales grandes, numerosos, promovidos y financiados. Y miramos, hermanos, niños ya vestiditos de mujer y con una bandera ahí con 6 colores, y usted ya sabe lo que simboliza. Entonces, amados, estamos viendo que quieren tomar la educación y luego quieren implementar la ideología de género. Eso me dice, hermanos, que esta ideología de género la van a introducir por medio de la educación desde los más pequeños, desde los más pequeños. Y esto es como un cerco que están haciendo al mundo. O lo aceptas o vas a quedar fuera, o te vas a empobrecer o vas a desaparecer. Número 11. El número 11 tiene que ver con hacer o fomentar el crecimiento en las ciudades, en el sentido que entre más personas vivan en las ciudades, entre más personas puedan estar sujetas al control, mucho mejor. Mire que yo no encuentro en este plan 2030 que se fomente el campo, que se fomente el agro, sino que es fomentar que las personas puedan crecer en ambientes de ciudades. Yo no digo que eso está malo, pero el asunto es que hay un plan importante de control por medio de las Smart City, como ya vimos antes. Y número 17, alianzas globales. Eso me habla de que este plan tiene que ser llevado a cabo por el mundo entero y tienen que adoptar todas estas políticas, sí o sí, el mundo entero por medio de la ONU. Entonces hay un cerco. Hay, amados, son paredes que se están tirando, ladrillos que se están construyendo en ese muro para que los seres humanos estén encerrados ahí y no puedan salir como estaba aquel endemoniado o los endemoniados gadarenos. Le hablaban que la tribu de Gad, que posiblemente, ¿verdad? Ese era el territorio donde llegó Jesús con sus discípulos. Esa tribu de Gad, la historia dice que se quedó al otro lado del Jordán. En Números capítulo 32 lo podemos ver. Dijeron, es que esta tierra es apta para el cultivo y nosotros somos ganaderos, entonces no nos hagas ir allá. Y les dice Josué, pero es que el que quiera tener tierra tiene que conquistarla. Y ellos se comprometieron para pelear con las demás tribus al otro lado, pero que los dejaran ahí. Entonces se quedaron ahí. Pero ¿sabe qué sucedió? Que como encontramos en la Biblia que Dios instituyó las fiestas, 7 fiestas, que son fiestas proféticas, a ellos, al estar distantes de las demás tribus, se les hacía difícil poder acudir. Y se tardaban entre 10 o 12 días para llegar a la ciudad, a Jerusalén. Y ellos poco a poco fueron dejando esa costumbre de visitar el templo y de ir a celebrar las fiestas. ¿Y qué sucedió? Ellos decidieron levantar su propio altar. Y esta decisión provocaron enfrentamientos con las otras tribus, ¿verdad? Casi hubo una guerra civil entre ellos. Ahora, el mandato de Dios era un solo templo, un solo lugar de adoración. Entonces Gad se transformó en la tribu más lejana, dejó de ir a adorar a Dios. Los que se quedaron en esa región de Gad o de los gadarenos, hermano,
al no tomar su responsabilidad de cruzar el Jordán espiritualmente es compromiso con Dios, es es esforzarse y ser valiente y tomar posesión. Ellos no quisieron y se acomodaron y poco a poco fueron perdiendo comunión con Dios, hasta que nos encontramos cuando Cristo llega, que este era un lugar totalmente apartado, hermanos, de la adoración a Dios. Pastor, pero este ejemplo, ¿qué es lo que me quiere usted explicar? Que el proyecto Gadara es encerrarnos de tal forma que vayamos perdiendo la comunión con Dios. Ahora dígame usted una cosa, ¿no será que en este tiempo hay muchos cristianos que han perdido la comunión con Dios? La mayoría de nuestros templos están cerrados, hermano. Tenemos restricciones para poder operar, para poder trabajar, para poder, dar la palabra del Señor como lo hacíamos antes. Y sabe que cuando comenzó esta pandemia y cuando comenzaron las restricciones, nos decían, no, las iglesias van a estar cerradas. Y cuando comenzaron a abrirlas, nos decían, bueno, las pueden abrir con un 20% de su capacidad. No van a llegar ancianos, no van a llegar niños. Y además del 20% de la capacidad, solo pueden operar de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y además de todo eso, solo pueden llegar los que tengan el dígito de su cédula o de su tarjeta de identidad cuando les toque salir. Prácticamente nos dijeron, no pueden hacer nada. Y gracias a Dios que aflojaron las restricciones, porque la gente tiene que trabajar, el comercio tiene que vender, la industria tiene que operar, y pues hemos podido volver nosotros a tener reuniones. Pero usted ha visto cómo hemos ido, por ejemplo, cambiando horarios. Y de hecho nuestro horario es a las 6 hoy, porque el toque de queda es a las 8 y ya nadie puede andar afuera en la calle. Entonces, amados, el proyecto Gadara es cercarnos de tal forma que nosotros perdamos la comunión con Dios. Ahora usted me dirá, pastor, pero un templo no significa que ahí está la presencia de Dios. Un templo, la misma palabra dice que un templo no puede contener la gloria de Dios o la presencia de Dios. Es cierto, hermanos, es cierto. Pero recuerde que somos personas, muchos estamos en procesos de crecimiento. Algunos hemos alcanzado algún tipo de madurez y algunos no. Algunos ya comen vianda fuerte, algunos están con lechita. Entonces, esos procesos, hermanos, no son iguales en todos los cristianos. Y hay muchos cristianos que son maduros, que no han ido a un templo, pero, hermanos, tienen comunión con Dios. Tienen sus tiempos de adoración, sus tiempos de oración, sus tiempos de búsqueda de Dios y de lectura de la palabra. Se llenan de Dios, amados. Pero ¿qué porcentaje será? ¿Cuántos, hermanos? Y teníamos problemas antes. Y teníamos ese problema, hermano, congréguese, necesitamos alimentarnos. Y era difícil. A veces, hermanos, domingueros, a veces una vez al mes. Y ahora con este tiempo, hermano, ¿cómo estarán esas personas que nunca se afianzaron? Perder la comunión, proyecto Gadara. ¿Sabe que encontramos que aquellos endemoniados le dijeron a Jesús, Señor, ¿qué tienes contra nosotros? Nos vienes a atormentar antes de tiempo. Y le dijeron, miren, no nos mandes para el abismo, mándenos a ese hato de cerdos. Eran más de 2,000 cerdos. Y ahí está Lucas 8:32. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que les dejase entrar en ellos, y el Señor les dio permiso. Ahora, quiero que nos demos cuenta de algo. Estos, lo que pastoreaban eran cerdos. Ahora recuerde usted
que en el Antiguo Testamento y según la palabra de Dios, el cerdo era un animal inmundo. Y lo que Israel pastoreaba eran ovejas. ¿Cómo llegó una zona, un territorio de pastorear ovejas a pastorear cerdos? Hubo un cambio bastante drástico en cuanto a mentalidad, un cambio bastante drástico en cuanto a aquello que ellos habían enseñado o que Dios les había enseñado en su palabra. Y ese cambio bastante drástico fue dejar la palabra de Dios para hacer ahora lo que a ellos les convenía o lo que ellos querían. Y recuerdan que la primera característica del anticristo era que no va a hacer caso el Dios de sus padres. Sacar a Dios de todo lo que tenga que ver, hermanos, con la obediencia, con dejarnos llevar por su palabra. Y eso estaba pasando. ¿Desde cuándo, amados? ¿Cuándo hubo esa transición en este pueblo de dejar de pastorear ovejas para pastorear cerdos? Y sabe que encontramos en la Biblia un ejemplo donde Jesús nos muestra a alguien que se salió de comunión y fue a pastorear cerdos. Recuerda que las características de estos endemoniados gadarenos eran tres. Uno, no vestía ropa. Lucas 8:27, no vestía ropa. Y el no vestir ropa a mí me habla de cobertura. Pero no me habla de cobertura, hermanos, de estos trapos. Me habla de cobertura espiritual. Por eso estamos hablando de que Proyecto Gadara es que todo aquel, hermanos, que ha tenido temor de Dios, pierda la conexión con Dios, pierda la cobertura. Dice Lucas 15:27, hablando del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresa, sabe que cuando él salió de su casa, él se fue con dinero, él dijo voy a hacer mi vida y lo malgastó todo en el mundo y al final encontró un trabajo de apacentar cerdos, un trabajo de pastorear cerdos. Y él entró en sí y regresó a su casa. Y lo primero que dijo a su padre fue, saquen el mejor vestido y vístanlo. Mire que lo primero que el papá hizo fue darle cobertura, porque traía una cobertura que no era la que correspondía a la cobertura del hijo. Y sabe que hay muchas personas, yo he escuchado, ¿verdad? Muchos siervos que dicen que la salvación no se pierde porque el hijo nunca deja de ser hijo. Y dicen, el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Ahora mire el versículo 32. Cuando el papá responde al hermano mayor, ¿por qué está haciendo todo aquello, aquella fiesta? Porque le dice el hermano mayor, a mí nunca me has hecho fiesta y a mi hermano que perdió todos tus bienes le estás haciendo fiesta. Y le responde el papá, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Detengámonos a pensar algo, y ahí se lo marqué en negrito. ¿Cómo es que el hijo pródigo era muerto? Él nunca murió, él se fue, perdió todo, él apacentó ovejas, cerdos, deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos, y entró en sí y regresó, pero en ningún momento nos dice el Señor Jesús que contó esta historia que este hombre murió. Pero aquí el papá del niño dice, o del muchacho dice, tu hermano era muerto y ha revivido. Era muerto espiritualmente. ¿Y cuándo fue muerto espiritualmente? Cuando estuvo fuera de cobertura. Se salió de su casa, perdió su cobertura y cayó en lo más bajo, lo más vil para los judíos, que era apacentar cerdos. Entonces, amados, aquí entonces el mismo Jesús nos dice en esta historia que sí se puede morir espiritualmente. ¿Y cuándo revivió? Cuando regresó a la cobertura de su padre.
Entonces, me explican, ¿verdad? Los que tienen la posición de que la salvación no se pierde, ¿cómo es que este muchacho estaba muerto? Y Jesús dijo, ¿verdad? Esta historia. El asunto es, amados, volviendo a nuestro tema, este es un paréntesis, de que el hijo pródigo, mientras estaba apacentando cerdos, mientras estaba sin cobertura, el hijo pródigo había perdido la conexión con su padre, había perdido la cobertura. Y en la tierra de los Gadarenos, aquel endemoniado salió sin cobertura. El proyecto Gadara entonces tiene que ver con que perdamos la conexión con Dios, con que perdamos la cobertura, para que nos enfriemos, amados. No hay, perdón, no hay cultos. El pastor Giovanni a mí me aburre. A ver de dónde saca tanta tontera el pastor Giovanni. Mejor me voy a ver mi película, El Exorcista, El Conjuro, Anabel, El Regreso de Anabel. Anabel tiene novio, Anabel se casa, Anabel y Chucky. Hermano, y poco a poco nos vamos enfriando de tal forma que perdemos la conexión con Dios. Y después, no, es que el estar encerrado, el no poder salir, me pega una tristeza. Y yo con una cerveza yo me la quito, hermano. Y después terminamos pastoreando cerdos. Pero quizás sean ideas del pastor Giovanni. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Aquel endemoniado gadareno, o los endemoniados, número 2, además de perder o que no tenían ropa, número 2 dice que no moraba en casa. Número 1 ya dijimos que es perder la cobertura, la ropa. No morar en casa es perder la personalidad. Y ya vimos que este proyecto Gadara o el proyecto de los Gadarenos tienen que ver, o el proyecto o el plan 2030 tienen que ver con que el ser humano pierda su personalidad. ¿Y qué es la personalidad? La personalidad es lo que soy o quién soy. Esa es la personalidad. Y usted sabe, hermanos, y estamos viendo, y esto no son inventos, usted lo puede encontrar fácilmente, cómo hay estados, ciudades, y más que todo en Estados Unidos, donde pareciera que es ¿cómo se llama? El centro de operaciones, donde el anticristo está moviendo, ¿verdad?, sus influencias más fuertes, y eso cubre el mundo entero. Estamos viendo cómo en ciudades como Nueva York han creado leyes, por ejemplo, para que los niños desde que nacen ya no les pongan si son masculinos o femeninos. Ahora le ponen X. Y X significa sexo indefinido. X significa que este niño o puede ser niña o puede ser niño, de acuerdo a cómo sea influenciado, a cómo sea orientado, a cómo lo vaya llevando, hermanos, ese lavado de cerebro que hay en la televisión, en el cine, en la música, ahora en la política, y muchos amados, ¿cómo se llama? Hogares se están dejando llevar por estas influencias. Entonces, generaciones que están naciendo sin sexo, aparentemente, ¿verdad? Aunque ya sabemos que o son varoncitos o son niñas. Generación X, quitándole la personalidad, amados. Y cuando alguien le quitan la personalidad, usted lo desubica, usted lo desorienta. Y esta persona, creciendo así, es fácilmente llevada para donde quiera ser llevado. Es manipulada, es titiriterada, podemos decir así, ¿verdad? Como un títere manejado para donde quiera. Alguien que no tiene personalidad. No sabe quién es. No sabe lo que es. Por eso el proyecto Gadara es, hermanos,
encerrado, encerrarlo de tal forma que no mire ninguna otra opción más de lo que le dictan desde arriba. Y como lo que supuestamente los gobiernos, las políticas que se dan son lo mejor para la nación, pues si un niño es adoctrinado va a pensar, lo hacen por mi bien, y esto está bien. Número 3, los endemoniados gadarenos, o el endemoniado gadareno, no tenía ropa, no moraba en casa, pero sí moraba en los sepulcros. Morar en los sepulcros es ahora estar totalmente sin Dios. Es estar sin Dios. Dice Lucas 8:28, amados, y mire qué cosa, que Jesús hace la obra en el endemoniado y le saca los 6,000 demonios, y los demonios se meten en 2,000 cerdos que habían ahí, se precipitan y caen en un abismo, se ahogan en el mar, se ahogan en el agua, y sabe que los que pastoreaban los cerdos llegan, y no solamente los que pastoreaban los cerdos, sino que llegó la ciudad entera. Lucas 8:28 dice, aquí está hablando el gadareno, dice, este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo? Entonces, ¿qué tienes conmigo? Tiene que ver con alguien que no tiene que ver nada con Dios, con alguien que le dice al Señor, es que yo no quiero nada contigo, yo no quiero nada de religión, yo no quiero nada de Biblia, yo no quiero nada de que Jesús murió en una cruz, que Jesús me salvó. Esas cosas yo no las quiero para mí. Entonces, amados, la fabricación de ese ser humano desde muy pequeño, quitarle, hermanos, la personalidad, encerrarlo para que solo reciba lo que ellos quieren que reciba y modificar su comportamiento, es para que al final esta persona, el producto final sea, yo no quiero nada con ningún Dios, yo no quiero nada con ningún Jesús, y menos con ningún Espíritu Santo. Proyecto Gadara. Y lo que le estaba comentando, Lucas 8:37, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Aquí ya no vemos solamente al gadareno, ahora vemos, dice, a la multitud de la región. Otras versiones dicen que toda la ciudad. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué encontramos aquí? Encontramos una identidad atrofiada. El proyecto Gadara tiene que ver con atrofiar la identidad. La palabra atrofiar significa algo que tenía una función y esa función se ha dañado, se ha deteriorado o se ha perdido. Eso es atrofiar. Entonces, ¿por qué decimos identidad atrofiada? La personalidad es quién soy yo y lo que soy yo. La identidad es lo que yo manifiesto de lo que soy. Y un ejemplo le voy a poner. ¿Cómo nos ponemos cuando juega la selección de Honduras? Hermano, ahí todos somos de un solo sentir, ¿verdad? Aunque la selección sea, hermanos, que juegue de lo más terrible, pero todos estamos ahí. Y que le gane a México, hermano. Y sabiendo que no podemos ganarle a México. Pero tenemos una identidad. Porque nos hemos identificado con una causa común. Porque hemos crecido, hermanos, con ese apego a esa causa común. Ahora encontramos, hermanos, que aquella historia de aquel territorio que creció o que nació como pastores de ovejas y que creció con un Dios, con el Dios de la D grande, Dios
el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, ahora no quiere nada con el Señor y más bien dice, le ruegan que vaya. Le ruegan, ya no es, hermanos, el endemoniado, ahora es el territorio, ahora es la multitud. Entonces el proyecto de los gadarenos, el proyecto Gadara es crear una identidad colectiva donde no se quiera nada con Dios. Ya vimos cómo el cristiano, hermanos, muchos están perdiendo conexión con Dios. Pero esto tiene que ver con que el ser humano, expulse a Dios de su vida, expulse a Dios de su nación, expulse a Dios de las constituciones políticas de sus naciones. Hermano, en nuestra Constitución, por ejemplo, dice muy claramente que el matrimonio es un hombre y a una mujer. Pero al expulsar a Dios de nuestros territorios, es expulsarlo de todo. Y es cambiar. Y que en algún momento vaya a decir, el hombre es o hombre o mujer o es X. Y X pueden contraer matrimonio porque ahí hay amor. X y X se pueden amar. Sacar a Dios de todo lo que tenga que ver con el ser humano, con la sociedad. Este es el proyecto Gadara y este es el espíritu del anticristo que estamos viendo. No hacer caso del Dios de sus padres, sacar a Dios de todo lo que tenga que ver con el ser humano. Y lo estamos viendo. Por eso dijo Pablo en el segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 4, Satanás, quien es el Dios, con D minúscula, de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. ¿Saben, hermanos, que hay ciudades que se han autodenominado ciudades de pecado? Y hay una ciudad en esa gran nación del norte que se llama Las Vegas, que ellos, hermanos, se identifican como la ciudad del pecado. Identidad colectiva, hermano. Identidad sin Dios. Una identidad atrofiada. Porque esta nación supuestamente nació bajo principios divinos. Y usted va a encontrar que hay lugares donde si la gente se quiere casar, se casa. Y los casa Elvis Presley. Como quien dice, nos burlamos de algo tan sagrado como es el matrimonio. Entonces, amados, es toda es todo un proyecto para sacar a Dios. Es todo un proyecto para que el ser humano no tenga ningún temor de Dios, para que el ser humano esté tan encerrado en lo que ellos quieren meterle en el cerebro, lavarle el cerebro, para que solo pueda ver lo que ellos puedan tener como sus estructuras del nuevo hombre que ellos quieren formar. Muy bien. Número 2. Tampoco estamos hablando del libro de Daniel de introducción. Este hombre, dice el anticristo, no va a hacer caso del amor de las mujeres. Ya vimos que no iba a hacer caso del Dios de sus padres, del Dios verdadero, pero tampoco va a hacer caso del Dios de las mujeres. Y a esto yo le he denominado Proyecto Egipto. Y esto tiene que ver con ese rotulito que tiene ahí, que tiene 5 letras y que cada vez le van agregando más letras. ¿Cómo vamos con el tiempo, Carlitos? Bueno, sí, creo que nos hemos pasado un poquito, ¿verdad? Solo un poquito. Entonces, amados, vamos a dejar este Proyecto Egipto para la próxima semana. El tema general es los proyectos del anticristo que ya están en marcha. Nos vamos a quedar aquí y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias, mi Dios, por que nos has, esta noche, Señor, hablado. Dios, que nos has dado su palabra y que nos has, mi Dios, abierto los ojos para que sepamos que nada de lo que sucede es casualidad. Y todo lo que estamos viendo son agendas que han sido diseñadas para sacar a Dios del corazón del hombre, para quitarle la conexión entre Dios y el hombre,
y para formar un ser humano sin Dios. En una ocasión te dijo el profeta Elías, es que solamente yo he quedado, y ahora buscan para matarme. Pero usted le dijo, Señor, todavía hay 7,000 que no doblan sus rodillas a Baal. Señor, que ese remanente que te cree, que ese remanente que no dobla sus rodillas a Baal, sea la luz. Señor, que mi Dios usted utilice, Padre, para que alumbre en lugares oscuros. En cada casa donde haya un cristiano, Señor, que ahí esa luz alumbre. Señor, en el nombre de Jesús rechazamos, Señor, cancelamos todo espíritu, Dios, que quiera invadirnos, Dios, y llenarnos, Señor, mi Dios, de pesimismo. Llenarnos, Dios, de cualquier opresión de las tinieblas, de depresión, que nos desanime y que miremos solamente, Señor, las cosas del mundo, Señor, las negativas, y que dejemos de verlo a usted. En el nombre de Jesús, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, lo declaramos. Y todas las otras cosas, Señor, se diluyen delante de su presencia, Señor. Mi Dios, gracias. Te pedimos por la reunión de mañana, Dios, y declaramos, Dios, que mi Dios, mientras usted nos dé vida y hasta su venida, seguiremos proclamando su palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Gracias por vernos y escucharnos este día. Le invitamos para el día de mañana a nuestra reunión presencial. Es a las 6 de la tarde aquí en el templo, y la transmisión vía Facebook a las 6:30. Como siempre, la recomendación, traiga su mascarilla. Y si no tiene una mascarilla, aquí le vamos a proporcionar una, ¿verdad? Ya sabe usted, las sillas están separadas con la distancia apropiada, y también tenemos sillas para que se siente la familia. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.